Bueno, lo siguiente que podemos probar es tratar de ajustar un modelo de regresión lineal, pero agregando un regresor, ¿sí? Y acá es interesante porque intuitivamente nos damos cuenta que tenemos dos posibilidades. La primera es que ese regresor sea conocido en el futuro o pueda llegar a ser, digamos, una variable de control, como por ejemplo, ¿hay promociones o no hay promociones? Yo sé si las voy a poner. Entonces, si agrego ese regresor, puedo proyectar distintos escenarios, por ejemplo, para el futuro y usar eso para predecir. Pero hay otra posibilidad que es que este regresor no se pueda conocer, como por ejemplo en este caso que vamos a usar la cantidad. De nuevo, en el mundo de la estadística, muchas veces los modelos se usan para entender las relaciones que existieron entre las variables, ¿sí? Para hacer una especie de análisis forense y no tanto para tratar de predecir el futuro. Entonces, en ese sentido, puede tener lógica agregar un regresor, como por ejemplo la cantidad, que nos ayude a explicar por qué el precio tomó la dinámica que tomó. Entonces, vamos a agregar, además de el time index, vamos a agregar el logaritmo de la cantidad. Y vamos a fitear un modelo con Ordinary Least Square de Stats Models. Corremos el summary, podemos ver algunos estadísticos como el Akai que para tratar de evaluar si necesitamos sacar o dejar la cantidad de regresores y podemos evaluar el p-valor de cada uno de los regresores. Vemos que el time index sigue siendo sumamente significativo. Y que justamente el logaritmo del precio también es una variable significativa, aunque con una probabilidad un poco más ajustada. Vamos ahora a predecir. Y vamos a usar el modelo para calcular el error cuadrático medio para este modelo con el agregado de la cantidad como regresor. Obviamente el error cuadrático medio baja. Siempre, siempre, siempre que agregamos una variable a un modelo y entrenamos y evaluamos sobre los mismos datos, va a bajar. La pregunta es si baja significativamente o no. En este caso, todo parecería indicar que sí estaría bajando significativamente porque justamente el regresor nos dio un rechazo de la hipótesis nula de que podría llegar a valer cero el beta correspondiente a la cantidad. Si ploteamos ahora todos los modelos, vemos que el modelo que incluye la cantidad sigue un poco mejor los movimientos de la curva y nos da algunas correlaciones más interesantes con los momentos álgidos de aumento del precio. Pasando al siguiente modelo, vamos a probar con el Random Walks. ¿Se acuerdan de este modelo que era un caso especial de los modelos AR, de los modelos autorregresivos? Este es el caso donde la variable predecimos que vale exactamente lo que valió en el periodo anterior, más un error estadístico con media cero y varianza constante, con lo cual, si tenemos que hacer una predicción, ¿qué decimos si el error tiene media cero? Bueno, va a valer hoy lo mismo que valió ayer, va a valer mañana lo mismo que valió hoy, ¿sí? La forma de calcular IT-1 en pandas es utilizando el método Shift. El método Shift es muy útil a la hora de hacer lags de las series, ¿sí? A la hora de calcular el T-1, el T-2, también el T+1, el T+2, ¿sí? Por default, Shift nos va a dar el T-1, pero también podemos pasarle un parámetro para obtener el T-2, el T+1, el nivel que querramos. Obviamente el primero da en nulo porque no tenemos un valor anterior y a partir de los siguientes ya podemos calcular.
vemos que están fuertemente correlacionados lo que pasa en T con lo que pasa en T más 1, ¿sí? Por eso vemos que hay una fuertísima correlación entre este shift y el logaritmo del precio, ¿sí? El shift 1 del logaritmo del precio y el logaritmo del precio. Entonces, lo que podemos hacer es calcular también la diferencia primera, ¿sí? Y guardarlo en este pride mod log diff. Para los que no vienen de una formación matemática, por ahí la primera diferencia suena como algo muy técnico, pero es algo tan simple cuando estamos hablando de este tipo de datos continuos, es algo tan simple como t menos t menos 1, ¿sí? Simplemente, si el mes pasado el PBI fue 10 y este mes es 13, la diferencia es 3. Y eso es lo que yo voy a tratar de modelar, que este mes subió 3, que el mes que viene cae 2, que el mes siguiente sube 1, ¿sí? Eso es la diferencia, la diferenciación. Simplemente ver cómo están variando las cosas, ¿sí? Hacia qué lado se están moviendo. Entonces vamos a ver esta primera diferencia. Y vamos a calcular esta variable price random, ¿sí? Y vamos a comparar ambas. Y vemos que llamativamente, digamos, ¿no? Esta primera diferencia con el precio model, perdón, esta variable shift contra el logaritmo del precio, es sorprendentemente cercana, ¿sí? El random walk termina resultando una bastante buena aproximación, ¿sí? Si bien hay momentos donde parecen cerca, pero hay un salto muy grande. Sin embargo, en la mayor parte vemos que es una muy buena aproximación de lo que va a valer. Y esto es algo que se dice mucho de casi todos los activos financieros. Al final, la mejor manera de saber cuánto valen cada día es preguntarse cuánto valieron ayer. Y es muy difícil ganarle a ese tipo de pronósticos, ¿sí? Así que este random walk nos da un error cuadrático medio de 323, que es muchísimo más bajo que los modelos lineales que veníamos construyendo. Pero fíjense que el random walk es un modelo muy miope, ¿no? Es un modelo que, si bien predice bien, ve un solo periodo hacia adelante, y a diferencia de los modelos lineales no tiene ninguna capacidad explicativa ni ninguna capacidad de proyectarse hacia adelante. Por eso, si bien es un muy buen modelo o un baseline como para ver cuán lejos del random walk estamos, hay que tomarlo con pinzas. Si nuestro modelo supera al random walk, definitivamente estamos modelando algo muy interesante, sobre todo cuando se trata de precios o activos. Entonces vamos a graficarlos todos y sí, la verdad es que el random walk se pega mucho a los valores reales. Bueno, entonces vamos a repasar lo que era la estacionalidad usando estos gráficos bien sencillos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las tres condiciones? La media de la serie no debe ser una función del tiempo, tiene que ser una media constante, ¿sí? Entonces, si la media en vez de constante es creciente, tengo una serie como esta roja no estacionaria. Pero además la varianza tiene que ser constante en el tiempo, ¿sí? Fíjense que si bien esta serie se mantiene en la media, primero la varianza es más chica, después es más grande y después vuelve a ser mucho más chica. Entonces esta es una serie tampoco estacionaria. Y además la covarianza de primer término, o sea, la autocovarianza de orden 1, también tiene que ser constante, ¿sí? No puede ser una función del tiempo. Fíjense que aquí el primero determina por mucho al segundo, después cambia esta dinámica y después vuelve a ser grande, ¿sí? Entonces esto es de nuevo no estacionario, ¿sí? Porque cada periodo es influenciado por el periodo anterior de manera variable, ¿sí? Pareciera ser que al principio tiene un efecto, después va cayendo y después sube ese efecto. Entonces no es una serie estacionaria. Bien. ¿Qué podemos hacer para que una serie sea estacionaria? Podemos descomponerla, por ejemplo, en tendencia y estacionalidad,
y retirar la tendencia, podemos calcular el logaritmo, podemos trabajarla con distintas transformaciones matemáticas para que pase a ser una serie estacionaria cuando antes no lo era. Entonces, vamos a ver estos modelos un poco más avanzados para pronósticos, como por ejemplo la media móvil, ¿sí? La media móvil sería, no confundir con el MA de ARIMA, ¿sí? La media móvil es simplemente calcular un promedio ponderado, y Pandas también tiene un método para resolver esto de manera sencilla, que es el método rolling, donde le podemos pasar una ventana, ¿sí?, de la cantidad de periodos que queremos que promedie, y al calcular toda esa ventana rodante, ¿sí?, toda esa ventana de 12 periodos atrás, podemos aplicarle cualquier transformación matemática, en este caso la media. Fíjense que la media móvil de 12 periodos hacia atrás no nos da obviamente nada para los primeros 12 periodos, pero a partir de ahí se pega aceptablemente bien al verdadero valor de la serie, ¿sí? Pero obviamente no estamos modelando bien la estacionalidad, porque estamos justamente desestacionalizándolo, ¿no? Estamos quitando todo lo que es la estacionalidad para quedarnos con los verdaderos cambios, de alguna manera, de la tendencia. Pero estamos quitando toda esa estacionalidad que es propia de que diciembre típicamente tenga un comportamiento diferente al comportamiento de enero. Calculamos entonces la exponencial de esta media móvil, ¿sí?, de 12 periodos, y agregamos a nuestro data frame de modelos las predicciones que pudimos hacer, y como ven tenemos 518, volvemos a un valor parecido al que nos daba el modelo lineal. Si lo graficamos, bueno, tenemos todos los modelos en contraste, y como vemos el random walk es el que mejor se sigue pegando a los valores originales. Con todas estas salvedades de que es un modelo miope, de que no da cuenta ni de la estacionalidad ni del cambio de tendencia, sino que simplemente nos permite predecir un periodo hacia adelante. Vamos a ver entonces ARIMA, ¿sí? Vamos a ver un modelo autorregresivo y con media móvil. Y además la I, que nos indica que vamos a estar trabajando con alguna diferencia de la serie que nos permita justamente convertirla en una serie estacionaria.